Vivimos una época de derrumbamientos, de hecatombes personales, que se cifra muchas veces el descreimiento de la política, por ejemplo, y otros asuntos más. Y universales escombreras, como bien se percibe en los servicios públicos, en el desierto democrático y en dejar a su suerte a los pobres del mundo. Siempre hay quien no tolera ni soporta este statu quo de desecho. Pues bien, esta noche nos acompaña quien percibe meridianamente este escarnio. Este es Jesús Núñez Villaverde, economista, militar retirado, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria, en siglas el IECAH, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, vocal del Comité Español de la UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y esto es muy importante, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en sus siglas, en campos tales como la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos. También es miembro del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y colaborador de los más importantes medios de prensa escrita, como El País, El Mundo, Le Monde Diplomatique, Edición Española, La Vanguardia, así como también es asiduo colaborador de Radio y Televisión. Me voy a detener en varias de sus empresas, aquellas que hablan de buscar ahincadamente la paz en un mundo tan asaeteado de toda violencia, en una práctica ética que lucha de buena lid y a brazo partido con tanta demolición como nos asedia. Consideremos asimismo esa indesmayable dedicación a la prevención de conflictos violentos, con avasalladora presencia destructiva en tantos espacios de este mundo, y que él y otros tratan de enhebrar en un tejido social pacífico, pleno de fraternidad y solidario. ¿Y qué decir de su dedicación como vocal de la UNRWA, colocándose al lado de un pueblo tan perseguido, tan humillado, tan lanzado al destierro y al exilio, tan baqueteado de toda suerte de injusticia y violencia, como es el palestino, tan despojado de todo? Y finalmente su presencia abierta a la objetividad, a la claridad expositiva e iluminadora en los medios en que colabora. Autor, por lo que yo sé, hasta hoy de 2 libros. Uno de ellos, Las relaciones de la Unión Europea con sus vecinos mediterráneos, entre la frustración y la esperanza, publicado en Icaria en 2005, y otro, segundo, Redes sociales en Marruecos, la emergencia de la sociedad marroquí, primero, también en Icaria 2004, y de muchos otros trabajos ensayísticos y de divulgación. Recordaré algunas opiniones suyas que se vierten en ese enjambre de artículos que tanto nos pueden aclarar. Por ejemplo, sobre Arabia Saudita, dice que sueña este país con la creación de una OTAN islámica, o que este país se ha convertido en el segundo importador mundial de material de defensa. Riad, es decir, la capital de Arabia Saudita, aspira a contrarrestar la emergencia de Irán como potencial líder regional. Acerca de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, él dice esto: sus relaciones están estructuralmente más cercanas a la tensión bronca que a la luna de miel. Dice, lo más probable es que sigamos viendo más sonrisas forzadas para mantener las formas, dejando abierto al entendimiento en cuestiones capitales, y alguna lágrima más o menos sincera por los afectados por sus tensiones bilaterales. Y sobre la OTAN, él simplemente dice, su fortaleza es más aparente que real. Y más tarde comenta, la opinión pública difícilmente entenderá que se aumenten los presupuestos de defensa cuando se acentúan los efectos dramáticos de una austeridad que supone un duro y generalizado castigo. Y finalmente, sobre el presidente Trump, opina que el primer ataque de Washington contra el régimen sirio es cualquier cosa menos determinante. Trump ha optado por una respuesta militar insustancial, con la clara idea de evitar que su intrascendente gesto active una espiral que le lleve a una indeseada implicación de mayor alcance. Bien, y ya por último, sobre Corea del Norte, todos estos escarceos tan peligrosos que ha habido, él comenta acerca de la península norte, dice, el objetivo primordial de Pekín en Corea del Norte es el mantenimiento del statu quo
en la península coreana. O el actual despliegue estadounidense hay que entenderlo como un mensaje a Pekín. O China se implica seriamente o la confrontación será inevitable. Bueno, pues cómo no celebrar la presencia entre nosotros de una persona, de un ciudadano que se implica tan adentro y tan a fondo por evitar los atropellos de todo género que se perpetran día a día en todo ancho y doliente mundo contra las personas más desfavorecidas y abandonadas. Bueno, pues a nosotros nos toca, después de escuchar a él, pues levantarnos, nos queda y nos toca levantarnos cada mañana ante estas circunstancias que vivimos. Pues muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes y encantado de estar una vez más por aquí, en fin, no solamente por el vino, que siempre es un buen motivo, y el cordero, sino poder compartir una sesión sobre un tema, en cualquier caso, problemático. Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo conmigo mismo. Quiero decir que eso que he escuchado ahora mismo lo he dicho y afortunadamente todavía lo puedo mantener. En la medida en la que me dedico fundamentalmente a analizar, aunque hay alguna otra región, como lo que se comentaba de Corea del Norte, a analizar fundamentalmente lo que ocurre en el ámbito árabo-musulmán, y en la medida en la que Siria es hoy uno de los escenarios preferentes, pues podemos concentrar más la atención en ese país, aunque seguro que inevitablemente van a ir surgiendo otras dinámicas y otras variables. Es un placer poder participar en una actividad en la que se juntan actores políticos y actores de la sociedad civil, y el tener vuestra presencia aquí. Y por lo tanto, si os parece, vamos allá con el tema, contando con que luego podamos tener tiempo para el diálogo, para el debate sobre cualquiera de las cuestiones que yo pueda plantear inicialmente sobre esta cuestión. Una cuestión que, si la tratamos de enmarcar mínimamente para ir entrando paso a paso en lo que son ya 6 años de conflicto violento, tenemos que arrancar al menos con esa expresión que mediáticamente ha circulado en estos últimos 6 años, que es esa supuesta primavera árabe. Puesto que Siria es uno de los casos concretos de ese proceso amplio que, ya digo, los medios de comunicación han querido bautizar con esa expresión absolutamente irreal. No ha habido ninguna primavera árabe. Y no la ha habido porque recordemos que hablamos de 22 países árabes. En el mundo hay 22 países árabes. Lo que podemos ver 6 años después es que en 4 de esos países ha caído el dictador de turno. Podemos alegrarnos, una buena noticia, 4 dictadores menos, punto final. Lo cual quiere decir que en los otros 18 países sigue habiendo el mismo gobierno que había. El mismo gobierno corrupto, el mismo gobierno ineficaz, el mismo gobierno autoritario, y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo de primavera árabe se nos queda un poquito grande. Si a eso le añadimos que de los 4 países donde ha caído el dictador, uno es Yemen, que es un no país, un estado fallido donde los haya. Por lo tanto, nos situaríamos en esta zona de Yemen, como digo, con tensiones violentas también, destacadamente desde marzo del año 2015, cuando Arabia Saudí entra tomando partido por uno de los bandos, lo cual ha incrementado la violencia, una violencia en la que también está Al-Qaeda, en la que también está Daesh, en la que hay milicias de un tipo y de otro, y por lo tanto, como digo, por resolver la cuestión en una sola palabra, un no Estado o un Estado fallido. Si nos venimos a Libia, donde en el año 2011 cayó también el dictador Muammar al-Gaddafi, Libia es hoy otro ejemplo de Estado fallido. Es decir, hace 6 años, cuando trabajamos en estos terrenos, siempre que teníamos que mencionar un Estado fallido, siempre decíamos Somalia, y con eso quedaba resuelta esa categoría. Hoy, desgraciadamente, hay otros países que sumar, y ya acabo de citar 2, Yemen y Libia. En Libia, por no haber, no hay ni gobierno, más bien hay 3 gobiernos compitiendo entre ellos por diferentes parcelas del país, y también en un conflicto en el que hay actores externos implicados, en el que también hay terrorismo yihadista, y por tanto un país que no tiene visos de solución a corto plazo. Luego, si queremos, satisfacción porque cae el dictador, pero lo que viene a continuación, en función de lo que se ha hecho, tanto los actores internos como los externos, pues hemos llegado a un estado fallido.
El tercer caso es Egipto, y en Egipto lo que hemos tenido es que después de una primera etapa muy corta de un año de unas elecciones que dan el poder por primera vez en la historia de Egipto a un no militar, a un civil, por lo tanto, es un civil y es líder de los Hermanos Musulmanes, el principal grupo islamista radical que hay en el mundo islámico. Un año después hay un golpe de Estado bendecido por todos los países occidentales, y hay un golpista, un mariscal, Abdel Fattah al-Sisi, al cual hemos recibido en España, igual que en otros países, aceptando por lo tanto ese golpe de Estado como si allí no hubiera pasado nada, y Egipto está hoy en una situación bastante peor de la que ya estaba con la dictadura de Hosni Mubarak. Por lo tanto, también ahí se ha retrocedido de forma clara. El único ejemplo que nos queda todavía con ciertos visos de esperanza es Túnez, donde no solamente ha habido un cambio de cara, desapareció el dictador Ben Ali, sino que ha habido un cambio de régimen, y lo que nos queda por ver ahora es si ese cambio de régimen desemboca en un régimen democrático. Lo digo porque todavía es una cuestión a plantearse, una cuestión abierta. No se ha conseguido consolidar todavía ese cambio de régimen. Pero ya digo, en términos comparativos, no hay ninguna duda que Túnez es, con diferencia, el país que todavía nos permite albergar ciertas esperanzas de que las movilizaciones ciudadanas que arrancaron, fue en Túnez precisamente el 17 de diciembre del año 2010 y que luego han ido tomando cuerpo en otras sociedades árabes, desemboque en algo más que un título más o menos llamativo, mediático, como lo de la primavera árabe, que, como digo, desde mi punto de vista, no responde a ninguna realidad. No ahora, 6 años después, sino entonces ya cuando arrancó, puesto que ahí vimos inmediatamente. Tuve la oportunidad de estar en Túnez la semana que cayó el dictador Ben Ali. Tuve la oportunidad un mes después de estar en Egipto cuando cayó el dictador egipcio Hosni Mubarak. Los colegas que estábamos allí haciendo visitas de trabajo en esas jornadas tan significativas, hacíamos casi hasta apuestas de cuál podría ser el siguiente. A ninguno se nos ocurrió pensar que Siria podía ser el siguiente. Y Siria también estalló. Por lo tanto, Siria parecía el quinto ejemplo de esa caída, de esa desaparición de dictadores. 6 años después, 500.000 muertos después, 8 millones de desplazados después, 5 millones de refugiados después, el dictador sigue allí y el tiempo ya corre, y siento fastidiar la tarde adelantándome al final, el tiempo corre netamente a su favor. Corre netamente a su favor. Podemos albergar las esperanzas que queramos, podemos ver ciertos visos de dinámicas alternativas, pero sobre una escena en la cual el dictador sabe que es considerado en términos generales como el mal menor y que por lo tanto estamos preparando una situación que lleve a aceptarlo en el poder en Damasco, al margen de lo que haya ocurrido durante estos 6 años. Pero en fin, analicémoslo un poco para ver por qué llego a esa conclusión, en todo caso, como digo, pesimista. Si nos vendemos en Siria, por lo tanto, Siria, para hacernos una idea de lo que allí está ocurriendo, basta con que multipliquemos por 2 cualquier cifra que yo pueda mencionar. Lo digo en el sentido de que Siria eran 23 millones de personas. Nosotros somos 46 millones, pues hagámonos una idea. O sea, hagamos una idea de que en España, en estos últimos 6 años, habría muerto 1 millón de personas, habría 16 millones de españoles desplazados, forzados a abandonar su lugar de residencia, pero sin atravesar una frontera internacional, y había otros 10 millones de españoles refugiados en Francia, en Portugal o en otros países. Esa es la dimensión de la tragedia, provocada por una confluencia de intereses y de actores en diferentes niveles que nos han llevado a esta situación. En todos los países árabes, todos, en los 22, se dan unas causas estructurales que explicarían, en cualquier momento, estallidos sociales de las dimensiones que hemos visto ya en algunos países en estos últimos años. Quiero decir que estamos hablando de regímenes que se definen fundamentalmente por su corrupción, su ineficiencia en la gestión de los asuntos públicos, su falta de atención a las necesidades básicas del conjunto de la población, su violación sistemática de los derechos humanos de la población. Luego, sobre esas bases, sobre esa estructura, entendamos que ya hay un caldo de cultivo permanente, estructural,
que determina que la mayoría de la población no se siente próxima a esos regímenes políticos, los considera regímenes fracasados de los que ya no espera nada y, por lo tanto, regímenes que solamente se sostienen en el poder en función del aparato represivo del que disponen para callar bocas. Estamos hablando, en el mundo árabe musulmán la cosa es bastante clara, con pequeños matices que podemos hacer de un país a otro. O te mato, o te meto en la cárcel, o te expulso del país. Son las tres opciones que tienes si eres disidente, crítico con el discurso del poder. Más allá de la formalidad de que en algunos países haya partidos políticos y en otros todavía no, y sea un partido único, incluso donde hay partidos políticos, hablamos en general en el mundo árabe no de sociedad civil, hablamos de la calle árabe. Y hablamos de la calle árabe porque no hay sociedad civil, en la medida en la que los regímenes políticos han intentado controlar cualquier voz alternativa. Por lo tanto, no hay partidos políticos representativos o sindicatos, pero tampoco hay asociaciones de vecinos realmente autónomas y así cualquier otra imagen que podamos tener de sociedad civil. Luego, desde esa perspectiva, podemos entender que hay un caldo de cultivo muy inquietante que de vez en cuando, no estamos en la primera ocasión ni mucho menos, de vez en cuando se hace visible en términos de movilización ciudadana y en muchos casos, como no puede extrañarnos tampoco por lo que estoy diciendo, con una contestación por parte del régimen que es represiva y violenta desde el primer momento. Luego ese es un escenario ya muy habitual en el mundo árabe-musulmán. Insisto que no estamos hablando de la primera vez que la población se moviliza contra sus gobernantes. Pero también es cierto que no sabemos en qué caso se va a producir esa gota que colme el vaso de la paciencia y que desemboca en la movilización. Pongo un ejemplo, ya que he hablado antes de ese país, Túnez. Recuerdo haber estado en Túnez 4 años antes de ese 17 de diciembre del año 2010, que es cuando Mohamed Bouazizi, un joven tunecino, se inmola ante una comisaría porque le han requisado la mercancía que está vendiendo informalmente y que le sirve de modo de vida. 4 años antes, recuerdo haber visitado una ciudad que es Sfax, en Túnez. Sfax, que es la segunda ciudad del país, vive básicamente de la explotación del fosfato. Es una de las industrias importantes dentro del país. Entrar en Sfax es entrar en una nube tóxica, contaminante, porque la explotación de ese fosfato a cielo abierto se hace en condiciones medioambientalmente brutales. Bien, en un momento determinado, 4 años antes, mismo dictador, misma represión, misma insatisfacción de necesidades básicas, misma violación de derechos, la ciudad se pone patas arriba reclamando medidas que mejoren medioambientalmente las condiciones de vida y reclamando mejoras salariales. El régimen, como de costumbre, reprime violentamente esa movilización. Estoy hablando de una ciudad patas arriba. 3 semanas después, el régimen ha matado a los que tenía que matar, ha metido en la cárcel a los que tenía que meter en la cárcel y las cosas vuelven a donde estaban. Y sin embargo, 4 años después, un joven, no una ciudad, un joven en una ciudad que ni conocíamos el nombre hasta ese día, en Sidi Bouazizi, se inmola y 3 semanas después el dictador sale en un avión camino de Arabia Saudí, donde está hoy en día. ¿Por qué en un caso sí y en el otro no? No lo sabemos. Podemos elucubrar con 100.000 teorías, pero a donde quiero ir, por lo tanto, es a que las causas estructurales están allí desde hace mucho tiempo y lo que queda en cada caso es que algo ocurre que puede descontrolar ese proceso porque hay una mayoría de población insatisfecha con la vida que lleva. Eso ocurre también en Siria, uno de los regímenes más represivos que hay en todo el mundo árabe. A eso se añade que en los 3 años anteriores al arranque de la movilización, estoy hablando de marzo del 2011, en los 3 años anteriores ha habido una fortísima sequía que ha hecho reducir las cosechas y ha hecho aumentar los precios de los alimentos. Por lo tanto, a una situación estructuralmente delicada se añade un componente, no es coyuntural, son la acumulación de esos 3 años, pero que genera un mayor descontento. Es decir, aumenta la presión dentro de la olla. Una olla que el régimen no permite que pueda aliviar la tensión por ningún lado, porque el régimen se mantiene en su posición, ya digo, de controlar y reprimir cualquier posible crítica. Y a eso se añade, y entonces ya estamos en la gota,
se añade que un día de marzo del año 2011, unos niños, al salir de clase, hacen unas pintadas en unas paredes en la calle, pintadas que han visto en la televisión, pintadas que son críticas, son de carácter político y críticas con el gobierno, y entramos ya en esta dinámica. Por lo tanto, niños que hacen esas pintadas, régimen político dictatorial de Bashar al-Assad, que, igual que su padre, Hafez al-Assad, va a reprimir cualquier signo de crítica. Recordemos que Hafez al-Assad, el creador del régimen, 1970 hasta el año 2000, murió en la cama después de que en el año 1982 bombardeó sistemáticamente la ciudad de Hama. Hama es una ciudad... Lo tenemos aquí, de hecho, ya. Hama es uno de los núcleos fundamentales históricos de la rama de los hermanos musulmanes sirios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una ciudad donde hay un sector crítico con el régimen. Estamos hablando del padre, de Hafez al-Assad. El padre rodea la ciudad, despliega la artillería alrededor, envía helicópteros de ataque y aviones de ataque y bombardea sistemáticamente la ciudad, matando entre 20 y 30.000 personas. No pasó nada. A Hafez al-Assad seguimos recibiéndolo en todos los países occidentales, tampoco es para ponerse exquisito por haber matado a 30.000 personas, y muere en la cama. Por lo tanto, el hijo, esa escuela la conoce. Luego entendamos que lo que ocurre después de esa pintada de los niños, podemos imaginar, el régimen va a la casa de esos niños, obviamente golpea a los padres, obviamente mete en la cárcel a los padres unas semanitas, obviamente le arranca las uñas a los niños para que aprendan que esas cosas no se hacen, lo clásico, lo de siempre. Se estará preguntando el régimen qué es lo que ha hecho raro o distinto para que en este caso se haya producido una movilización que nos lleva hasta hoy, cuando en tantas otras ocasiones había hecho lo mismo y no había pasado eso. Por lo tanto, entramos en una dinámica ya en el año 2011 de una ciudadanía que primero en la ciudad de Deraa aquí, por lo tanto, una ciudad muy cerquita de la frontera con Jordania, aquí es donde ocurre eso que he dicho de los niños, ¿de acuerdo? En la ciudad de Deraa. Luego, la movilización que arranca en esa ciudad se expande inmediatamente a todo el país sobre la base de esa situación estructural de carencias, de deficiencias, de violación, de frustración que he comentado ya en el arranque. Y por lo tanto empezamos a tener un escenario que se parece a lo de Túnez, se parece a lo de Libia, se parece a lo de Yemen y se parece a lo de Egipto. Se parece, pero lo digo por si alguien tiene esa clave en la cabeza, pero olvidémonos de lo del efecto contagio. Lo digo porque pensemos en nosotros mismos. O sea, pensemos que de repente nuestros vecinos franceses se levantan contra su gobierno porque lo hace muy mal y toda la ciudadanía francesa se lanza y nosotros le decimos, bueno, venga, va, por efecto contagio vamos a salir a la calle. Recordemos dónde estamos. Estamos en Siria. Quiero decir que salir en una manifestación en la calle en Siria no es lo de quedamos luego en la manifestación a las 7 y luego ya a las 9 nos vamos a tomar unas cañas. Es que a lo mejor a las 7:05 ya has muerto. Porque el régimen mata desde el principio. Quiere decir que para que yo, sirio, me lance a la calle, venciendo un temor que me ha tenido la boca callada durante 30 años, algo muy gordo me tiene que estar pasando y no me vale el efecto contagio para que arriesgue mi vida porque los tunecinos lo han hecho o porque los egipcios lo han hecho. ¿De acuerdo? O sea, me está moviendo mi propia situación, la de cada uno de nosotros. Se lanzan a la calle. Manifestaciones pacíficas. Durante todo el año 2011 las manifestaciones ciudadanas son pacíficas. El que pone la violencia en juego desde el primer día es el régimen, matando. Los shabija, los matones del régimen, los paramilitares del régimen, es a lo que están acostumbrados. Es la forma en la que actúa el régimen, insisto, de manera sistemática. Luego la violencia la pone desde el principio el régimen. Y la ciudadanía siria cree estar, además de pelear por su propio destino, cree estar en línea con lo que, por ejemplo, nosotros, europeos occidentales, tan democráticos, tan respetuosos con los derechos humanos, tan defensores de promover la sociedad civil, les estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Venga, va, levantaos contra vuestros dictadores, que aquí estaremos nosotros y os echaremos una mano. Están esperando por nosotros, 6 años después. Quiero decir que esa movilización pacífica no fue acompañada por Occidente en ningún momento. Y por lo tanto,
tengámoslo también en cuenta para cuando empezamos a escuchar lo que escuchamos a finales de ese año. Cuando ya esa población civil enfrentada al régimen comienza a tomar las armas para responder a la violencia del régimen, eso le sirve a algunos en Occidente, de forma inmediata, estábamos esperando que se produjera, para poder decir, ¿lo ves? Si es que son salvajes que solamente saben arreglar sus problemas de manera violenta, si ya lo decía yo. Y sin embargo nos olvidamos de que hemos estado con oportunidades de apoyar a una sociedad que se estaba movilizando contra un régimen que nosotros, Occidente, llevamos apoyando desde hace décadas, como el resto de los regímenes del mundo árabo-musulmán. ¿En función de qué? Pues obviamente en función de la seguridad energética, que es lo que domina nuestras relaciones con el mundo árabe. Lo que a nosotros nos interesa, nosotros Occidente, es básicamente que esas fuentes de suministro de gas y petróleo no se interrumpan y que ese petróleo y ese gas que viene o bien por tierra, oleoductos y gasoductos, o bien por mar, por buques petroleros o buques metaneros, no tengan ninguna perturbación. Porque para nosotros es vital recibir esos suministros. Y a esa seguridad energética hemos subordinado cualquier otra consideración. No estoy diciendo con esto, me adelanto a cosas que puedan surgir luego en el diálogo, no estoy diciendo con esto que nosotros Occidente no queramos la democracia en el mundo árabe, o no queramos, yo qué sé, que las mujeres tengan igualdad de derechos. Ya se las podíamos dar también aquí, pero bueno, ya puestos a mirar para afuera, pues pensamos mejor fuera. No es una cuestión de que no queramos, es cuestión de que si la tienen, bien, y si no la tienen, bien también, porque no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener interlocutores que garanticen un statu quo, que es beneficioso para nosotros, lo pusimos nosotros los europeos cuando descolonizamos esos territorios, y desde entonces nos ha valido con tener interlocutores que acepten su papel subordinado en el juego y mantengan el control cada uno de su propio patio nacional, para que nada perturbe nuestra seguridad energética. Mientras eso esté garantizado, ¿qué más me da si es dictador o no? ¿Qué más me da si las mujeres viven bien allí o viven mal? ¿O qué más me da si hay partidos políticos independientes o no lo hay? No es mi problema. En definitiva, esa es la cuestión. No es mi problema occidental. En función de eso, por lo tanto, vamos viendo cómo ese escenario se va deteriorando. Un escenario en el que ya, trato de acumular todo en una misma imagen, entendamos que hay en Siria simultáneamente 3 niveles de conflicto violento. Todo se da a la vez, simplemente efectos, digamos, expositivos, trato de plantearlos por separado. Tenemos, por lo tanto, un nivel de conflicto violento que es entre un régimen político decidido a aguantar a toda costa y los llamados rebeldes, opositores o revolucionarios. Reciben diversidad de nombres. Un régimen que representa realmente, y eso es algo que define a Siria, en Siria tenemos básicamente una fractura, una doble fractura étnica y religiosa. Una fractura étnica en la que tenemos fundamentalmente árabes, sobre todo en esta parte del país, y tenemos kurdos, sobre todo en esta parte del país, cerca de la frontera con Turquía. Yo voy marcando aquí como si se viera allí. ¿Se ve algo? Sí, ¿no? Sí. Por lo tanto, los kurdos arriba. Y luego tenemos una fractura religiosa en la que hay, por un lado, un 65% de la población que son árabes suníes, un 11% de la población que son árabes alawíes. Alawí es una rama del chiismo, de las dos grandes ramas del Islam, suníes y chiíes, igual que tenemos en el mundo cristiano católicos y protestantes, pues algo similar, las dos grandes ramas. Tenemos un régimen, por lo tanto, minoritario. El régimen alawí, que es el del clan de Hafez al-Assad y hoy de Bashar al-Assad, representa un 11% de la población, frente a una mayoría de población que son árabes también, pero son suníes. En cualquier caso, esto no es una guerra de religión. Estoy hablando de un factor que algunos pueden manipular para en un momento determinado utilizarlo para confrontar a personas, ¿de acuerdo? Pero por la misma razón, ser suní o chií en otros momentos no cuenta nada. Igual que en el mundo cristiano, ser católico y protestante nos ha llevado en cuantas ocasiones a guerras de religión y en otros momentos nadie sabe si tú eres protestante o tú eres católico según el momento histórico y el país en el que vivas. Luego, exactamente lo mismo cuando hacemos referencia a estas regiones.
pero tenemos cristianos, tenemos drusos, hay alguna comunidad judía todavía pequeña también. Por lo tanto, hay también otras fracturas que alguien puede manipular. Bien, un régimen, por lo tanto, que sabe que como caiga del poder lo eliminan al régimen y a la minoría, luego aguantan a toda costa porque es una lucha a vida o muerte. Un régimen que, en contra de lo que a veces nos presentan los medios de comunicación, no está solo. Porque los cristianos, los drusos, kurdos también, que también son minorías, entienden que el gobierno de una minoría, como el alawí, es un muro de contención frente a lo que temen que es un dominio árabe-suní. Luego, no digo que sea un apoyo entusiasta al régimen, pero desde luego es un apoyo. O lo que es lo mismo, no están solos en el barco. Ese régimen ha sabido captar a líderes de esas otras comunidades en la medida en la que se benefician de esta situación y en la medida en la que es visto ese régimen como, insisto, un muro de contención frente a esa posible mayoría suní. Frente a ese régimen tenemos, como digo, una amalgama. Se habla de unos 800 grupos armados hoy en día en Siria. 800 grupos armados nos da a entender que algunos son milicias que controlan un barrio en una ciudad y que responden solamente a su jefe natural. Le da igual lo que haya por arriba, lo que se negocie en cualquier mesa. Ellos obedecen a su jefe y tienen su propia actividad centrada en un barrio. Otros dominan una ciudad, otros dominan una provincia. Ahí tenemos de todo. Yihadistas, nacionalistas, demócratas, bandas criminales que se disfrazan de lo que haga falta para seguir su actividad, mercenarios. Todo lo que podamos imaginar lo podemos añadir a ese listado y todo eso está ahí. Ocurre que 6 años después, y después de varios intentos, nunca se ha conseguido crear una plataforma unitaria de esa oposición. Nunca ha habido un interlocutor válido, ni para los sirios que critican al régimen, ni para la comunidad internacional que busca a alguien con quien hablar por ver si es el sustituto de Bashar al-Assad. Nunca se ha conseguido crear, lo cual nos habla de las diferencias que hay entre ellos que impiden sumar. Estamos hablando de una tradición política que suele ser de suma cero. El que gana se lo lleva todo. Y por lo tanto, lo de compartir, lo de negociar, lo de ceder posiciones maximalistas es una cultura política que todavía está por desarrollar. Tampoco han conseguido crear una plataforma unitaria en el ámbito militar, por lo menos para coordinar las acciones de combate contra las fuerzas del régimen, sino que nos encontramos continuamente, y ya en 6 años ya hemos vivido de todo, grupos que hoy nos los encontramos colaborando contra otro y que mañana se enfrentan entre ellos y se matan entre ellos. Da igual lo que sean, kurdos contra kurdos, suníes contra suníes, de todo hemos tenido ya en estos 6 años. Todo eso, en definitiva, es una ventaja para el régimen. Un régimen unido, con unos cuantos socios, y ahora añadiré también socios externos, frente a un adversario fragmentado, disgregado entre ellos, que cambian continuamente según cómo sople el viento y vean si tiene más opciones este o este otro, se alinean nuevamente, pues evidentemente todo eso debilita su capacidad para provocar un cambio. Y el hecho es que hasta ahora no lo han logrado. Hay un segundo nivel de conflicto, y es un conflicto regional. Un conflicto regional en el cual Siria se ha convertido ya por interposición en el escenario físico en el que algunas potencias de la región tratan de dirimir sus diferencias. Básicamente, Irán, que apoya al régimen sirio, y Arabia Saudí, que apoya a cualquiera que quiera echar al régimen sirio abajo. Estamos hablando de un Irán que desde el año 79, cuando llega el ayatollah Khomeini, que entiendo que nos sonará aunque murió en el año 89, pero es una de esas figuras que queda en la historia y en la memoria, Irán está identificado como el malo de la película desde entonces. Irán era un socio occidental, fundamentalmente de Estados Unidos, con el Shah de Persia, y Khomeini echa abajo ese régimen y plantea un modelo revolucionario que, en definitiva, pretende convertir a Irán en el líder de la región. Cuando hablamos de Irán estamos hablando de un peso pesado, estamos hablando de Persia, no de un cualquiera. Por lo tanto, alguien que tiene vocación de liderazgo y pretende aprovechar la oportunidad. Por lo tanto, Irán
no solamente ha conseguido aguantar su propio régimen a pesar de estar bajo el punto de mira de muchos que quieren echarlo abajo desde el año 79, sino que ya Irak lo tiene. Irak no podemos decir que es un juguete de Irán, pero Irak claramente es un país en el cual Irán tiene una influencia enorme. Sus gobernantes son o han nacido o se han educado en Irán, y por lo tanto eso le da a Irán mucho que decir y que hacer en Irak. Por lo tanto es otra casilla del tablero del ajedrez que está en manos de Irán. En Líbano, salto de momento al otro lado, en Líbano el principal actor político y el principal actor militar que hay en ese país es Hezbollah, el Partido de Dios. Es una milicia chií, lo mismo, no es un juguete de Irán, aunque fue Irán quien la creó, pero obviamente tiene una influencia enorme, en todos los sentidos, financiación, armas, ideología. Por lo tanto, otra casilla del tablero del ajedrez que está en manos de Irán. Eso da como resultado que Irán está tocando con una mano el Mediterráneo y con la otra mano está tocando el Golfo Pérsico. En el medio está Siria. Por lo tanto, Siria es la otra casilla que para Irán es vital para poder concretar su sueño de liderazgo regional. El régimen sirio ha sido apoyado por Irán desde hace décadas. Por ejemplo, en el año 80 al año 88 hubo una guerra entre Irán e Irak. Siria, que tenía el mismo partido político en el régimen que en Irak, en los dos era el partido Ba'ath, ¿de acuerdo? Un partido socialista, republicano, laico. Parecería que esa hermandad política debería llevar a que Siria estuviese en el mismo bando de Irak. Y sin embargo, Siria apoyó a Irán para machacar entre los dos al que tenían en el medio, que es Irak. ¿De acuerdo? Luego, desde esa perspectiva, Siria es una pieza vital para Irán en su sueño de liderazgo regional. Muy bien, pues si ahora nos ponemos en la piel de Arabia Saudí, que lo que más teme por encima de cualquier otra cosa es el liderazgo de Irán, no nos puede extrañar que Arabia Saudí se dedique a apoyar a buena parte de los rebeldes sirios que tratan de echar abajo al régimen sirio. ¿Para qué? Para molestar a Irán, para impedir que Irán consiga su sueño. Es algo, en esa clave geopolítica, es algo que se puede explicar y entender fácilmente. Por lo tanto, ya tenemos un conflicto a nivel regional en el que actores externos actúan sobre actores sirios para intentar manejarlos a su gusto y manera. A eso podemos añadir Turquía, a eso podemos añadir Qatar. Qatar lo que le sobra es dinero, no tiene espacio ya tal como se ve ahí, pero no será por dinero, es el tercer país del mundo en reservas de gas y tiene muy poca gente que alimentar, por lo tanto está jugando un papel internacional muy por encima de su peso geográfico, y Qatar y Turquía, como digo, son otros que también actúan aquí apoyando a diferentes grupos rebeldes. Que eso explica parte de lo que he dicho antes. Si Qatar apoya al suyo, Arabia Saudí al suyo, Turquía al suyo, Irán al suyo, pues no nos puede extrañar que cada uno de esos rebeldes sirios se sienta más importante que el otro y no esté dispuesto a negociar para crear una plataforma única, sino que cada uno quiere ser el gallo del corral. Y por tanto, desde ese punto de vista, ahí tenemos el resultado de, en vez de sumar fuerzas, fracturarse y debilitarse en consecuencia. Tenemos todavía un tercer nivel del conflicto. Un tercer nivel en el que ya entran en juego los grandes, las potencias globales. Por lo tanto, Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Ni para Rusia ni para Estados Unidos Siria es un interés vital. Por lo tanto, pueden permitirse el lujo de jugar con ese actor. Para Irán sí que es un interés vital, por lo que acabo de intentar comentar. Para Rusia y Estados Unidos es jugar con gente y jugar con un territorio, pero sabiendo que para los dos es puramente instrumental. Luego están en esa apuesta hasta el punto que les interese. Rusia, en concreto, sobre todo desde septiembre del año 2015, ha aumentado la apuesta, fundamentalmente en el ámbito militar. Hay que recordar que para Moscú, tanto cuando era la Unión Soviética como con la Federación Rusa, para Moscú, Siria es el instrumento que siempre ha utilizado para estar presente en la región. ¿De acuerdo? Igual que para Estados Unidos, Israel y Egipto han sido las piezas, para Moscú ha sido Siria.
Siria, la forma clásica en la que se presenta en el escenario mundial, es líder del frente de rechazo. Pretende liderar el rechazo a la existencia de Israel. Y eso le ha dado durante mucho tiempo un peso internacional en el mundo árabe, concretamente, muy por encima de su propio peso. Luego, Siria, la relación Siria-Rusia o Unión Soviética viene de muy atrás, no es de ahora. Lo que ha ocurrido ahora es que ha aumentado el interés de Rusia. Hay algunos intereses muy concretos. Tartus es una de las ciudades cuyo nombre siempre interesa cuando hablamos de este tema. Tartus es uno de esos intereses. En Tartus hay una base naval, la única base naval que permite a la flota de guerra rusa el tener presencia en el Mediterráneo. Es decir, si no tuvieran esa base, los buques de guerra, para una potencia que quiere ser global, tendrían que irse dentro del Mar Negro. Desaparecerían de aquí, algo inaceptable para alguien que quiere ser una potencia global. Por lo tanto, le interesa tener esa potencia. Pero no le demos demasiada importancia, porque si la tengo hoy con Bashar al-Assad, también la puedo tener mañana con el que venga. Es cuestión de negociar, ¿de acuerdo? Luego, no le quiero dar demasiada importancia, pero en cualquier caso hay que citarla. Para Putin es también importante el que, si aquí en Siria ya hay muchos yihadistas chechenos, uzbecos y de Dagestán que se apuntan a matar y a morir en Siria, pues mejor que se vayan a morir allí a que me vengan a atacar en San Petersburgo o en Moscú o en otras ciudades. Por lo tanto, no le viene mal mantener un foco de conflicto violento en Siria para que los yihadistas rusos se vayan para allá y se maten allá y maten a otros allá. Luego eso también le interesa básicamente para establecer ahí un cordón que intente impermeabilizar a Rusia con respecto a lo que está ocurriendo en ese marco del terrorismo yihadista. Pero por encima de eso, la cuestión básica, y hoy no vamos a tocar ese tema porque toca Siria, pero inevitablemente hay que mencionarla, tiene que ver con algo que sí es un interés vital para Rusia, que se llama Ucrania. Y perdón, la cuestión dicha en términos muy coloquiales es: si tú no me tocas las narices en Siria, si tú no me tocas las narices en Ucrania, dice Moscú a Washington, yo no te las toco a ti en Damasco. Básicamente es la cuestión. O sea, lo que estamos viendo siempre en esto hay alguien perdedor, en este caso la población siria. Estaréis viendo que no me estoy dedicando a ella, estoy planteándolo en otro plano, que mientras tanto muere gente, ¿qué se le va a hacer? Pero es obvio que a nadie le interesa qué ocurre con esos 23 millones de sirios, porque el juego va de otras cosas. Y lo que ocurre es que como consecuencia de esos juegos, alguien muere. Pero básicamente Rusia está jugando con Siria en clave de: yo quiero ser una potencia global. En la medida en la que yo he aumentado mi apuesta en Siria, me he convertido en un interlocutor imprescindible. Si alguien quiere arreglar esto, tiene que venir por Moscú a hablar conmigo, lo cual me da más peso internacional. Y de forma más concreta a Washington. Y si tú quieres que nos entendamos, deja de sancionarme por lo de Ucrania, por lo de la toma de Crimea, no intentes llevarte a Ucrania a tu bando, porque Ucrania para mí es vital, y para Rusia Ucrania es vital. Luego es una baza más que tiene en la negociación con Washington. Y mientras tanto para Washington es también una cuestión puramente instrumental. No hay ningún interés vital que esté jugando hoy en día Estados Unidos intentando ya no, y voy hacia eso para ir terminando, ya no terminar con el régimen sirio. Cuando empezó esta historieta y estos tres niveles de conflicto, el objetivo fundamental para muchos, los propios sirios que se levantaron contra el régimen, y también para Arabia Saudí, y también para Turquía, y también para Estados Unidos, era la caída del régimen de Bashar al-Assad. Ya no. Eso ya se ha perdido en el camino hace mucho tiempo. Porque, ¿a qué punto hemos llegado? Hemos llegado al punto en el que, como dije al principio de mi presentación, hemos llegado al punto en el que se ha constatado que Bashar al-Assad hoy es un mal menor. Porque cualquier alternativa a él, para la defensa del statu quo que teníamos establecido en Siria desde la perspectiva occidental, es peor. Es decir, ¿a quién ponemos en su lugar? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo árabe cada vez que en estos últimos años se le ha permitido a la sociedad, a los votantes, votar libremente? En Marruecos ha ganado el Partido de Justicia y Desarrollo, islamismo radical.
En Túnez ha ganado el Partido Renacimiento, en Nahdá, islamismo radical. En Egipto ganaron los hermanos musulmanes, islamismo radical. En el año 2006 ya había ganado Hamas, el movimiento de resistencia islámica, en el territorio palestino. Por lo tanto, nos tememos que si echamos abajo un régimen como el de Bashar al-Assad, lo que vamos a tener en Siria, como mínimo, va a ser el islamismo radical. Y si apuramos un poquito, algo más impresentable todavía. Luego, mejor lo malo conocido que lo posiblemente bueno por conocer o no. Da igual, lo malo conocido que ya sabemos entendernos con él. Con el cual, con el paso del tiempo, Bashar, el régimen, ha conseguido en buena medida, si lo pongo con esto ya casi nos valdría, no, todavía no. Bueno, en primera instancia aquí. Bashar ha conseguido ya, si recordáis cómo empezó este año, Alepo, que era la segunda ciudad del país, ya está en manos del régimen. Por lo tanto, el corredor Alepo, Hama, Homs, Damasco, Derá, como veis casi la única carretera que va en sentido norte-sur y que une esas ciudades que he dicho, eso está en manos del régimen. Esta región que estoy marcando ahora, lo cual incluye Latakia y Tartus, Latakia es la zona costera mediterránea donde está ubicada básicamente la minoría alawí, que es el sostén del régimen. Y que además esa zona costera mediterránea es la que permite suministrar de armas, de alimentos y de lo que haga falta al régimen en su intento de controlar el país. Eso está en manos del régimen. Es decir, la llamada Siria útil está en manos del régimen. Ya lo último que hemos visto, a ver en qué nivel entra. Debería entrar aquí ya. Palmira está ya en manos del régimen. Ahora no quiere aparecer. Todavía en este nivel. Bueno, estamos en un mapa que mete también denominaciones en árabe. Probablemente este sea Palmira. Por lo tanto, Palmira está también ya en manos del régimen. Luego lo que nos queda ahora es, en la zona más deshabitada, si me voy otra vez a una visión de conjunto, quiere decir que desde aquí, esto, hacia el mar Mediterráneo, está en manos del régimen. Y ahora estamos preparando en el llamado pseudocalifato de Daesh, que ocupa básicamente Raqqa y Deir el-Sur, estamos preparando ya la reconquista de la ciudad. Al mismo tiempo que Mosul, en Irak, está ya prácticamente en las últimas para ser retomado por el gobierno iraquí, aquí Raqqa es en Mosul, esto es Mosul en Irak, ¿de acuerdo? El equivalente a Mosul es Raqqa en Siria, es la otra capital de ese pseudo califato. Ya estamos con todas las unidades de combate alrededor de la ciudad para empezar a hacer lo mismo que Mosul. Eso es lo que vendrá a continuación. Con el apoyo estadounidense, apoyo turco, apoyo de los kurdos, que también están ahí, y por lo tanto todo eso da a entender que el próximo capítulo, que lo viviremos a lo largo de este año, es el intento también, que acabará en éxito, de reconquistar Raqqa, y por lo tanto desmantelar el califato de Daesh. Porque, como he dicho, ya el objetivo no es eliminar el régimen, sino que hay una confluencia de intereses entre compañeros de viaje tan raros como Estados Unidos, Rusia, Turquía, Irán, Arabia Saudí y el propio régimen sirio, de que Daesh es el malo de la película. Con lo cual toda la atención se concentra en Daesh, ya no en derribar al régimen. Luego el régimen, que ha usado armas químicas, que ha matado población por hambre, que ha asediado y saltado todas las reglas de juego de la guerra en estos últimos 6 años, entiende claramente, como dije al principio, que el tiempo corre a su favor. Mientras tanto, hay sirios sufriendo y seguirá habiendo sirios que van a seguir sufriendo. Por hacer una única mención y termino, recordemos que la Unión Europea ha dado uno de los ejemplos más penosos de toda su historia. No la Unión Europea, digo mal. Los gobiernos de la Unión Europea, porque esto es una cosa de gobiernos nacionales, han dado uno de los más penosos ejemplos de lo que entendemos nosotros por derechos humanos y de lo que entendemos nosotros por cumplir compromisos, cuando hemos tenido la oleada de refugiados, la oleada de personas aspirando a tener un estatuto de refugiado llamando a nuestras puertas. Porque la cuestión, tal como se ha planteado,
y ahí hemos tenido todas las escenas en las islas de Grecia y en todas estas zonas del Mediterráneo oriental, pero también en Libia, donde las mafias están manejando a personas para intentar llevarlas hacia islas de Italia, Lampedusa y otras. Lo que hemos vivido es un ejemplo vergonzoso de unos gobiernos nacionales de la Unión Europea. Si recordáis, ahora mismo, el año 2015, hubo una vergonzosa subasta, ya no a 28, no éramos 28, porque Gran Bretaña y Dinamarca dijeron esto no va conmigo. Y a continuación, Polonia, Hungría y Eslovenia dijeron y Bulgaria dijeron exactamente lo mismo. Y nuestros queridos finlandeses, tan listos, tan desarrollados, tan progresistas, dijeron yo me abstengo. Yo me abstengo quiero decir, conmigo no habléis para ver cuántos refugiados me tocan porque yo no voy a aceptar ninguno. Quedábamos 22. Los 22 dijimos primero 40.000. Es decir, 40.000 personas que ya estaban en territorio de la Unión Europea, dijimos que iban a tener de estatuto de refugiado. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, se llevó a cabo una vergonzosa subasta repetida, donde ampliamos 120.000 más, es decir, 160.000 en total. 160.000. Ya hemos visto a principios de este año que ya oficialmente se ha renunciado al objetivo de integrar esos 160.000 con el estatuto de refugiado. Es decir, ya nos hemos olvidado de lo que dijimos, después de haber dado ese penoso espectáculo. Y además de eso, nos encontramos con que a día de hoy, de los 160.000, creo que vamos por unos 11.000 en toda la Unión Europea. ¿Será que la Unión Europea no tiene medios burocráticos, no tiene maquinaria administrativa para poder tramitar las peticiones de asilo? Contando con que 160.000 personas son el 0,024% de la población de la Unión Europea. 0,024%. Lo digo porque aquí hay algunos que dicen es que no cabe nadie más. Es que ya estamos saturados, no cabe nadie más, y 0,024. Mientras ocurre eso, mientras está ocurriendo eso, nos encontramos con que países como Líbano, que no tienen el poder adquisitivo, la renta per cápita, el nivel de bienestar que tenemos nosotros, en Líbano, 1 de cada 5 personas, 20% de la población, es un refugiado. Y están soportando la carga. Mientras tanto, la Turquía que tanto criticamos, y hay que criticarla por muchas cosas, tiene 2,9 millones de refugiados en su territorio. 2,9 millones y está soportando la carga con sus medios, básicamente. Hasta que por fin la Unión Europea, después de este espectáculo que he dicho, ha firmado un acuerdo con Turquía para devolverles a los que nosotros no queremos. Y a cambio le hemos pagado 3.000 millones de euros hasta ahora, y en enero del año que viene le vamos a pagar otros 3.000 más. Para hacer eso, hemos tenido que declarar que Turquía es un país seguro. Es decir, un gobierno de la Unión no puede expulsar a gente a un territorio que no se considere seguro. Es decir, un territorio en el cual no tenga el peligro de ser perseguido. ¿Es Turquía un país seguro? Turquía ha disparado directamente a población civil siria atravesando su frontera. Turquía ha firmado el Estatuto de Refugiados de 1951, igual que todos los países de la Unión Europea. Pero Turquía puso una nota a pie de página. Una nota a pie de página que decía, solo para refugiados europeos. Luego, estos no son europeos. Luego, Turquía no está obligado a asistirlos y a protegerlos. Nosotros sí. Es decir, para los gobiernos de la Unión Europea esto no es una cuestión graciable, no es una cuestión de caridad, no es una cuestión de beneficencia o de consideraciones cristianas con el prójimo, no, es una obligación jurídica. Y hemos renunciado a cumplir una obligación jurídica porque hemos firmado el estatuto. Turquía no lo ha firmado en las mismas condiciones y sin embargo allí se los estamos mandando. ¿De acuerdo? Bueno, pues Turquía tiene 2,9 millones. Jordania, que vive de la caridad internacional, Jordania tiene 1 millón de refugiados sirios. Por lo tanto, ese es el ejemplo que estamos dando nosotros. En definitiva, y por mí lo dejaría aquí y podemos ir a lo que os parezca necesario para aclarar otros terrenos, un panorama bastante negativo, una violencia que va a seguir produciéndose a pesar de que el tiempo corra a favor del régimen, queda mucha violencia desgraciadamente por delante, en la medida en la que no hay ningún actor presente en el terreno que tenga capacidad para obtener una victoria definitiva,
por lo menos eso significaría, bueno, pues por lo menos es terminado, alguien ha ganado. No, no se dan esas condiciones, ni tampoco hay voluntad para que en ninguna mesa de negociación, y tenemos dos, una en Ginebra, promovida por la ONU, y otra en Astana, en Kazajstán, promovida por Rusia, tampoco hay condición ninguna, bueno, por no ver es que no hay interlocutores sirios alternativos con los cuales hablar para llegar a algún tipo de acuerdo. Si a eso le sumáis la presencia de Al-Qaeda y la presencia de Daesh dentro de Siria, que obviamente no entran en ninguna de estas dinámicas, van a lo suyo, podemos imaginar que nos queda tragedia para rato. Lo dejo aquí si os parece y creo que todavía hay tiempo para que podamos entrar en diálogo con algún tema. Gracias. ¿Vosotros queréis? Sí. Bueno, yo creo que primero es darte las gracias porque nos has esclarecido muchas cosas que los periódicos no cuentan ni dicen, porque yo creo que solo van a titular y no nos cuentan nada más. También es verdad que nos has dibujado un panorama bastante más sombrío incluso que los que nos dicen las noticias del telediario. Bueno, no sé si con eso me alegras o me entristeces, pero vamos, yo sí que me gusta por lo menos estar informado para poder tener una idea más clara de las cosas. Yo quiero hacerte una pregunta. Todo eso de la primavera árabe, que yo pensaba y creía que estaba más o menos influenciado por determinados, por Occidente o por Estados Unidos, influenciado por ellos, ¿qué ha supuesto realmente para la población general? ¿Un atraso en su modo de vivir o realmente han progresado algo? Al margen de los muertos habidos. Los muertos ya están muertos, vamos a dejarlos, pero simplemente la población vive ahora un poco mejor o vive todavía peor que vivía antes. Voy contestando a cada una. Sí. Sí, de acuerdo. A ver, lo digo a veces de esa manera que puede resultar un poco burda. Si yo fuera un agente de la CIA en Siria o en Egipto o en Túnez, yo me tengo que ganar el salario todos los meses como agente de la CIA. Por lo tanto, si yo veo que allí hay, dejadme que lo diga coloquialmente, que allí hay movida, pues yo me tengo que ganar el salario. Por lo tanto, que yo voy a intentar saber quién de vosotros es el que está dirigiendo la cosa y le voy a decir, chico, ven, que te voy a enseñar cómo se hace esto, cómo se monta de verdad una manifestación. Ven, que te voy a enseñar cómo se hace una campaña para poner a la gente más tensa. Pues evidentemente. Por lo tanto, que hay intereses externos en cualquiera de estas dinámicas, démoslo por hecho. Ya digo, porque es que si no nos estamos equivocando nosotros mismos. Ahora, de ahí a que esto es un invento de Estados Unidos, en fin, cuando uno, en mi caso, pero ya digo que opiniones hay para todos los gustos, estando como estoy en estos temas, pues es algo que me ocurre de vez en cuando. Recordad, lo del 11S no fue verdad, fue Bush. El 11S los judíos no fueron a trabajar a las Torres Gemelas porque ya sabían que las iban a reventar y se iban a venir abajo. Nunca hubo un avión que chocó en el Pentágono. Y esto lo mismo. Al-Qaeda la inventó la CIA. Elvis Presley se está preparando para un nuevo concierto que ya vendrá a tocar algún día de estos porque está descansando el pobre rey del rock and roll. Es decir, o sea, si nos metemos por ese camino, para mí no vamos a ningún sitio. Pero evidentemente sé que la conspiranoica lectura que se hace a veces de estas cosas puede llevar a esos extremos. Luego, lo dicho, y por eso lo he querido enfatizar, hay casos estructurales suficientes que explican las movilizaciones de estas sociedades. Hay gotas que colman el vaso que son espontáneas y que nacen allí dentro. Que a partir de ahí cada uno se sume a y que cada uno trate de llevar las cosas en tal sentido aquí y en Ucrania y en cualquier otro lugar del planeta. En cualquier otro lugar del planeta. Por lo tanto, con eso tenemos que contar. Pero sin que se nos escape demasiado esa variable para convertirla en la que lo explica todo. Dicho eso, las sociedades árabes viven hoy igual o peor que vivían hace 6 años. Ninguna duda. En cualquiera de los países, porque incluso en Túnez, ¿Túnez de qué vive? Túnez tiene algo de fosfato, algo de petróleo que solamente le sirve para cubrir sus necesidades, algo de frutas y hortalizas, que es lo que vende la Unión Europea, y sobre todo turismo.
Por lo tanto, si yo me dedico a matar a los turistas que vienen por Túnez, sé que con eso estoy, y lo hago a propósito, estoy intentando colapsar ese nuevo régimen. Recordad los atentados en las playas de Túnez, lo que ha ocurrido ya en el Museo del Bardo y en otros lugares. Por lo tanto, hay unos 6.500 tunecinos que se han apuntado al yihadismo de Daesh y de Al-Qaeda, que están en otros escenarios de combate. Algunos han vuelto, otros se están moviendo dentro. Por lo tanto, hay incluso en Túnez una situación socioeconómica hoy que plantea un reto brutal. Imaginaos cuál es la situación, es decir, unos nuevos responsables políticos que intentan sacar el país de esa tragedia que han vivido y que se encuentran que en sus manos no tienen medios económicos, porque su economía depende de algo que ya se han encargado otros de cargársela. Por lo tanto, es un momento muy, muy delicado. Dicho de otro modo, si la Unión Europea no echa una mano, y si otros países árabes no echan una mano, lo que pasa es que a veces los países árabes que echan una mano, como Arabia Saudí, tienen también propósitos todavía peores que los que podemos tener nosotros. Luego, no es de Málaga a Malagón y por lo tanto arreglamos poco. Luego, en definitiva, no viven en ningún caso mejor. Ahora bien, se equivoca cualquiera, y Occidente lo está haciendo, que piense que es posible volver a meter el genio dentro de la lámpara. Que piense que aquí no ha pasado nada. Y esa es la cuestión que tenemos que tener en la cabeza quienes a pesar de lo negro que pinta el tema, entendemos que un movimiento de una sociedad civil hay que analizarlo sin irnos a lo de blanco-negro, buenos-malos, y que por lo tanto hay recorrido por delante. Recorrido de gota a gota y recorrido con mucho sufrimiento por el medio. Pero basta con decir que la edad media del mundo árabe, de los 350 millones de árabes que hay en el mundo, la edad media son 26 años. En muchos países de la zona, en Egipto, el 50% de la población tiene menos de 20 años. Y ya tenemos internet. Y ya tenemos Al Jazeera. Ya sé en qué mundo estoy viviendo. Es decir, si cualquiera de nosotros come una vez al día, entiende que eso es lo normal, porque todos comemos una vez al día. Hasta que de repente te enteras que hay gente ahí fuera que come 3 veces al día. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué yo solamente estoy comiendo una vez al día? A ver si va a resultar que me están explotando. A ver si va a resultar que soy pobre y no sabía que soy pobre. Bueno, pues eso es lo que ocurre ya en el mundo árabe, básicamente, y en otros lugares del planeta. Es decir, ya no hay forma de volver atrás, una situación en la cual saben en qué mundo están viviendo, saben que hay otra gente que vive mejor, saben qué tipo de regímenes políticos tienen y ya se han movilizado y han visto que han conseguido derribar a 4 dictadores. Más aún, y es una muy buena noticia, los 4 dictadores que han caído no han caído por Al-Qaeda, han caído por movilizaciones ciudadanas. Esas movilizaciones ciudadanas, y eso no lo han querido presentar bien nuestros medios occidentales, no han salido a la calle gritando Alá Akbar, no han ido gritando Alá es grande, no han ido gritando el Islam es la solución, que es el lema fundamental del Islam radical. Han ido pidiendo dignidad, libertad y trabajo. Esas cosas tan raras que se les ha ocurrido pedir. Y eso no hay forma de volver a meterlo otra vez en la lamparita y volver a controlarlo de modo represivo como hacían hasta ahora. Por lo tanto, entiendo que es una etapa trágica, si se quiere, pero una etapa que augura que detrás de esto tiene que venir más. Más en los mismos y en otros países, porque las situaciones son las mismas. De falta de ejercicio de derechos, de satisfacción de necesidades, de seguridad física, empezando por la seguridad física. Por lo tanto, de eso tengo poca duda. Y desde ¿cómo entiendes que esto afecta a Europa? Es decir, esto que ha explicado también de lo mal que ha actuado Europa, de la misma manera que veo una cierta luz en que esto nos puede, al mundo árabe, puede mejorar, parece como que Europa es un paso atrás tan fuerte, tan demoledor, tan triste, que parece como que, justamente como que empezamos a ir para atrás, sin remedio. No sé si es verdad o es una barbaridad. Si no quiero ponerlo más negro de la cuenta, diría que la Unión Europea está en lo que estaba. Así que no hemos hecho nada distinto. Y cuando digo Unión Europea, añadamos Estados Unidos también, con los matices que quepa hacer entre Obama y Trump, que son solamente matices. Por lo tanto, la cuestión es entender que si en lugar de estar ahora aquí en Aranda, estuviésemos ahora mismo en esa Sfax que he dicho antes, o en Alejandría o en Beirut, la inmensa mayoría, tenemos que partir de ahí, la inmensa mayoría de nosotros, por definición, sería antioccidental.
Es decir, que en el mundo árabe-musulmán hay un sentimiento antioccidental generalizado, ninguna duda. ¿Qué me ha traído a mi Occidente? Me han colonizado y han explotado mis recursos. Cuando me han descolonizado, me han inventado países y me han dicho, tú a partir de hoy vas a ser libanés. A mí nadie me ha preguntado si quiero ser libanés o quiero ser sirio, o tú vas a ser kuwaití. Es decir, han troceado el territorio y se han inventado países que le ha dado la gana a los occidentales, con lo cual me han obligado a vivir junto a otros con los que no quiero vivir juntos, y me han separado de otros que son como yo y los han puesto al otro lado de la frontera. Es decir, inestabilidad estructural creada ex profeso por Occidente. Y luego han estado apoyando durante décadas a impresentables que me están machacando cada vez que critico algo, que no me dan dignidad, libertad y trabajo, y me los tengo que comer con patatas. Por lo tanto, antioccidentales. Es que quiero hacer esa precisión. Eso no quiere decir que seamos yihadistas. Quiere decir que somos antioccidentales. Luego, si Occidente no entiende esta situación para revertirla, sino que lo que hace es que... A ver, hay 3 ejemplos muy claros que tenemos que tener muy en cuenta. Año 1992. Argelia. Primera vez en la vida que hacen unas elecciones realmente democráticas. ¿Quién gana? El Frente Islámico de Salvación. Un grupo islamista radical que habían legalizado un año antes. ¿Qué ocurre? Los militares argelinos dan un golpe de Estado y legalizan ese partido, los persiguen, 200.000 muertos en la siguiente década y todo Occidente aplaudiendo el golpe de Estado. Uf, nos hemos librado de los barbudos. 25 de enero del año 2006, elecciones en el territorio ocupado palestino. La comunidad de países occidentales presiona a Israel y presiona a la autoridad palestina para que permitan a Hamas, islamismo radical, rama local de los hermanos musulmanes, que se puedan presentar a las elecciones para que parezca que son unas elecciones libres. Ganan. ¿Qué hacemos el día siguiente? Israel dice, no hablo con él porque es un grupo terrorista. ¿Qué hace Occidente? No, es un grupo terrorista. Y eso lleva a lo que vivimos en la actualidad, con un Hamas en Gaza y la autoridad palestina en Cisjordania. Maravilloso. Tercer ejemplo, los hermanos musulmanes en Egipto. Después de que cae el dictador Hosni Mubarak, hay elecciones libres. ¿Quién gana? Los hermanos musulmanes. Un año después, un golpe de Estado de Al-Sisi. ¿Y qué dice John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos? No, esto no es un golpe de Estado, esto es un paso en la transición hacia la democracia. Y a ver, Kerry. Ocurre que Estados Unidos no puede decir que es un golpe de Estado porque si no, no puede dar ayuda militar a un régimen golpista. No le llamas golpe de Estado y sigues apoyando militarmente al régimen. Ya está. Vale, pues nada, nosotros somos esos grupos islamistas radicales. Somos esos hermanos musulmanes. ¿Qué mensaje nos han dado 3 veces ya? Nos han dicho, pero seréis tontos, os lo habíais creído, que os íbamos a dejar tocar poder. Era para que participaréis en el juego, pero no para que tocaréis poder. Luego, ¿puede extrañarnos que el islamismo radical se radicalice aún más en función del comportamiento occidental? Es lo mínimo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, que queremos el poder, somos islamistas radicales, queremos gobernar este país con arreglo a la ley islámica. A lo mejor a los que estamos aquí no nos gustaría vivir en esos países, pero a ellos parece que cada vez que votan quieren ese tipo de régimen político. Pues resulta que le estamos diciendo que no es verdad, que inmediatamente los vamos a dejar fuera de juego, luego se radicalizan más. Todo eso deberíamos cuestionarlo, Occidente. Si seguimos pensando que recibir otra vez al Sisi hoy y aceptar su golpe de Estado va a colocar a Egipto en mejores condiciones de bienestar y seguridad, es que no nos hemos enterado de lo que ha ocurrido durante 7 décadas. Que hemos jugado al otro juego. Luego, más antioccidentalismo es lo mínimo que podemos esperar. Más radicalización del islamismo político es lo mínimo que podemos esperar. Luego, la Unión Europea está en lo que estaba. Me vale el mantenimiento del statu quo. Porque ese statu quo es el que me ha garantizado durante décadas contar con la garantía de suministro de algo que es vital para mí. ¿Y qué es lo que puede explicar esto? Porque podríamos pensar que tenemos gobernantes tontos o que no se dan cuenta. O sea, ¿soy yo el único listo que se da cuenta de esto? Pues evidentemente no. Lo que ocurre es que cualquier gobernante nuestro, de cualquiera de los países de la Unión, trabaja a corto plazo. Yo voy a estar aquí 4 años gobernando. ¿Me voy a poner yo a cambiar las estructuras que vienen de 7 décadas ya acumuladas? ¿O para mí es, bueno, a ver si consigo que los 4 años que yo voy a estar aquí, esto no reviente? Porque yo, gobernante español, necesito 1,1 millones de barriles de petróleo que todos los días lleguen a mis refinerías. Y si no llegan a mis refinerías, no estaríamos aquí sentados con esta luz eléctrica, ni nos iríamos luego en coche a casa.
Por lo tanto, el gobernante de turno entiende lo que sea con tal de que ese millón de barriles me llegue a casa. Y si eso pasa por apoyar a golpistas o a impresentables, o sea, no podemos pensar que no saben qué interlocutores tienen. No le vamos a decir a nuestro ministro de Exteriores, no, mire, que a lo mejor no se ha dado cuenta, pero así sí es un golpista. Ya lo sabe, evidentemente, pero hay que entender a qué juego está jugando. Y de momento seguimos atados a ese juego. Y mientras no cambiemos de modelo energético, o mientras la Unión Europea no tenga una voz propia, los gobiernos nacionales, uno por uno, seguimos actuando del mismo modo. Luego, no preveo que podamos cambiar la pauta mientras sigamos con esta dinámica. Análogo a lo que pasó en España a partir del año 50 y tantos. Análogo a lo que pasó en España a partir del año 50 y tantos. ¿En qué términos? En los términos de la entrada de las bases norteamericanas y en los términos de mantener al dictador. Sí, bueno, Estados Unidos lo que era una cuestión, era Guerra Fría. Por lo tanto, si yo soy Estados Unidos y estoy compitiendo con la Unión Soviética por el liderazgo mundial y hay dos países que simplemente cuando miro el mapa están colocados en la puerta de entrada y de salida que se llama Gibraltar, pues esos dos países, Marruecos y España, me da igual si son dictaduras, anarquías o democracias. Esos conmigo, porque necesito tener la puerta de entrada y de salida controlada, porque si no la controlo yo, la va a controlar mi adversario. Luego eso se jugó. Por lo tanto, era evidentemente irrelevante si aquí había un dictador o no había un dictador. Lo que contaba era dónde estamos colocados geopolíticamente. Ali, tú, por favor. Sí, había pedido dos palabras por ahí. Sí, sí. Las mujeres no tienen ninguna importancia en todo el conflicto porque no has hablado mucho de ellas, pero que si pueden tener algo que ver en solucionar alguna parte del problema. No cuenta la población civil, y ahí entra todo, desgraciadamente. Dicho eso, para mí la principal asignatura pendiente que tiene el Islam hoy es el papel de las mujeres en la vida pública. Esa es la principal, para mí, la principal asignatura que tiene. ¿Perdón? Que como no tienen actividad ni tienen... Pues, no, iba a matizar ahora. Dicho eso, en Arabia Saudí tenemos esa imagen clásica y las mujeres no pueden conducir un coche. Ojalá fuera eso lo único que les pasa. Las mujeres no tienen derechos en Arabia Saudí. Sin embargo, en Túnez, y por eso quiero coger ese ejemplo, mientras que en Arabia Saudí no pueden conducir en coche, en Túnez hay mujeres que son pilotos de avión transatlántico Boeing 747, ¿de acuerdo? Y es un mismo país árabo-musulmán con referencias islámicas como tiene. Luego, hay muchos matices. En Irán, las mujeres tienen una presencia en la vida pública que no tiene ningún otro país en la región de Oriente Medio, de lejos, muy de lejos. Pero estoy comparando entre ellos, pero ninguno de ellos, bueno, claro, es que si comparo así, ya he dicho al principio, igualdad de hombres y mujeres no hay en ningún sitio, por lo tanto, tampoco nos podemos poner exquisitos, pero en el mundo árabo-musulmán, evidentemente, mucho menos. Junto a eso, yo recuerdo experiencias en Egipto de estar hablando con mujeres en asociaciones de mujeres que, como podéis imaginar, se tienen que mover en los resquicios de un sistema dictatorial y es de asombro, de su capacidad de análisis y su capacidad de activismo. Asombroso, por lo tanto muy a valorar. Más aún, en esta misma Siria en la que estábamos, en estas zonas, básicamente aquí, si os suena Kobani y os suena Afrin, son dos cantones que hay pegados a la frontera con Turquía, donde batallones de primera línea conformados por mujeres han tenido unos resultados frente al régimen de Bashar al-Assad impresionantes. Por lo tanto, no mujeres apoyando al combate, no, mujeres combatiendo en primera línea. Ya ha ocurrido muchas veces. En Argelia durante la independencia ocurrió igual. Mujeres que, ahora que nos hacéis falta, veniros para aquí a echar una mano y en cuanto el tema se arregla, volveos a la cocina, que esto ya lo arreglamos nosotros, que para eso estamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es un clásico que se ha vivido en Argelia y en tantos otros sitios. Gracias por aclararnos el conflicto sirio y también muchas gracias por mencionar la importancia de la ciudadanía y de los movimientos ciudadanos para levantarse y para hacer cosas. Bueno, y ahora viene mi pregunta. ¿Cuál es su valoración personal del pueblo kurdo en el conflicto? No solamente a nivel estratégico, sino también a nivel de subsistencia autogestionada de ellos mismos. Gracias. El pueblo kurdo es el pueblo más numeroso del planeta que no tiene un estado propio. Estamos hablando de un poco más de 30 millones de personas, distribuidos fundamentalmente
no solo, pero fundamentalmente, están unos 15 millones están en Turquía, por lo tanto casi la mitad, y los demás entre Siria, Irak e Irán, ¿de acuerdo? Estarían, por lo tanto, ahí alrededor. En Armenia y Azerbaiyán hay algunos, pero fundamentalmente están en esos 4 países que he dicho. Si algo y los kurdos llevan soñando con un Estado propio desde principios del siglo pasado y casi lo tuvieron en sus manos, pero se volvió atrás la historieta. Si algo define a los kurdos por encima de cualquier otra cosa, es que ya se arreglan para matarse entre ellos desde hace mucho tiempo sin necesidad de que los maten nadie desde fuera. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Quiero decir que, más allá de la seña de identidad llamada kurdo, luego hay dialectos distintos, posturas políticas muy distintas y por lo tanto eso ha llevado en muchos casos, como digo, a que alguien pueda aprovechar las diferencias que hay entre ellos para manipularlos y excitar todavía más esas fracturas. Pero también tenemos excepciones. Por ejemplo, en el Irak invadido por Estados Unidos, cuando ya en marzo del año 2003 comienza la invasión con Bush hijo de presidente, nos encontramos con que en ese punto, no, perdón, antes, porque la cosa viene de antes. En la Operación Tormenta del Desierto, 1991, prehistoria para algunos, para otros ya estábamos aquí, inevitablemente, nos encontramos con que Estados Unidos echa mano de los kurdos iraquíes, están aquí, en la zona norte. ¿De acuerdo? Erbil es su capital, Mosul, Kirkuk, Suleimán, estas son las zonas principales del Kurdistán iraquí. Estados Unidos echa mano de milicias kurdas iraquíes, los llamados peshmergas, para intentar tener un socio local con el cual sacar adelante su objetivo. Y eso lleva a que, por fin, coyunturalmente, las 2 principales facciones kurdas iraquíes se unen. En la medida en la que, coyunturalmente, tácticamente, porque se han estado matando entre ellos, se unen porque ven la oportunidad, con el apoyo estadounidense, de acercarse lo máximo posible a tener un Estado propio. Hasta hoy. Hoy ocurre que ya está muriendo uno de los líderes y ya ha aparecido una tercera fuerza, con la cual se está disgregando esa realidad. Irán está apoyando a unos kurdos iraquíes. Turquía, quizá tengáis la imagen de Turquía y kurdos, encaja mal. Turquía está apoyando a kurdos iraquíes en la medida en la que les ofrece. O sea, es cuestión de ver el mapa. Aquí hay petróleo. Los kurdos iraquíes quieren ser independientes. Para poder vivir necesitan vender el petróleo. Turquía les ofrece sacar el petróleo por su territorio a cambio de que le echen una mano en machacarle la cabeza al PKK, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es la principal amenaza de esos kurdos que hay en Turquía, en clave violenta. ¿De acuerdo? Desde el año 84 hasta hoy han muerto unas 40.000 personas en la dinámica violenta del PKK contra los gobiernos turcos que ha habido. Por lo tanto, Turquía, que parece que no tiene ninguna relación con kurdos, resulta que tiene relación con kurdos iraquíes para que le echen una mano para machacar a otros kurdos. Pues un ejemplo más. Y mientras tanto, cada uno trata de aprovechar lo que puede. De tal forma que también en Siria tenemos kurdos en esta zona, lo he dicho antes, Afrin, y tenemos kurdos en esta zona, por Hasaka. Lo que pretenden los kurdos están en 2 cantones separados, pretenden avanzar para unir y tener un territorio propio. Turquía, ¿qué es lo que ha hecho? Meter sus tropas en el medio. Hay tropas turcas dentro de Siria para evitar, como sea, que los kurdos puedan consolidar un territorio propio. ¿De acuerdo? Pues en ese mare magnum estamos metidos. Luego, de momento, no cabe imaginar que ese sueño estatal kurdo pueda ir mucho más allá. Ni en ninguno de esos países que he mencionado, ni mucho menos en su conjunto de que haya un país llamado Kurdistán, ¿no? Creo que es algo hoy fuera de la agenda. Yo quería remontarme a los años en que hubo las movilizaciones del pueblo, que la gente sabía lo que estaba y tal. En este momento, si los países occidentales, y los gobiernos occidentales, en vez de apoyar a los regímenes de turno y mandar armas contra el pueblo, ¿no podían haber hecho algo más para apoyar
esas protestas de la calle para que hubiera habido unos gobiernos más democráticos? Claramente sí, pero nunca se ha tomado esa opción. Vuelvo a lo mismo. Y entendamos, junto a la clave que he dicho antes, cortoplacismo. A mí me importa lo que pasa a los 4 años que llevo a estar aquí. Y tengo el ejemplo de que cada vez que he hecho algo parecido, lo que viene a continuación es elecciones. Y si en esas elecciones resulta que ganan los que son por definición antioccidentales y a lo mejor no quieren jugar a mi juego, ¿qué interés tengo yo en promover esa dinámica? Para encontrarme, y eso también se explica fácilmente, veámoslo de este modo. ¿Dónde está Túnez? Túnez está en mitad de ningún sitio. Geoeconómicamente relevante, geopolíticamente relevante. Luego, venga, dejemos que experimenten. Si sale bien, magnífico. Si sale mal, tampoco pasa gran cosa. ¿Dónde está Egipto? O sea, ¿dónde está Egipto? ¿Dónde está Egipto? Aquí están las 2/3 partes de todas las reservas mundiales de petróleo y otras tantas de gas. Y nosotros vivimos de eso, nuestros modelos económicos. Todo petrolero o metanero que sale de aquí, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos por aquí, por el canal de Suez? ¿O damos la vuelta entera al continente africano para llegar hasta aquí? Luego, con Egipto no se juega. Egipto es básicamente 2 cosas: paz con Israel y canal de Suez libre. Cualquier interlocutor egipcio que me garantice paz con Israel y que la libertad del tráfico por el canal de Suez está garantizada, a mí me vale. ¿Qué es golpista? Bueno, pues eso, no nos pongamos exquisitos, a mí me vale. ¿De acuerdo? Luego, visto de ese modo, ¿qué hacemos? ¿Experimentamos a que Egipto tenga a los islamistas radicales de los hermanos musulmanes gobernando y a lo mejor no quieren jugar a mi juego? ¿A mí o occidental? Pues no. Por lo tanto, me viene bien que alguien dé un golpe de Estado, yo lo apoyo porque me garantiza el statu quo. Luego eso es lo que explica básicamente el que hemos tenido esas oportunidades de los últimos 70 años, no es que sea de ahora, y no hemos optado por ese camino. Y somos corresponsables de lo que allí ocurre, históricamente hablando. Somos corresponsables hoy por dejación de no apoyar a esas sociedades civiles que van en línea con los valores y principios que nosotros decimos defender. Y estamos viendo que ese cortoplacismo nos lleva a seguir apostando por lo de siempre, como si eso pudiera darnos algo más, en el mejor de los casos, algo más que ganar un poquito de tiempo hasta que vuelva a reventar, porque es a lo que estamos condenados. Eso mismo pasa con los problemas, vamos, lo he visto en internet, los problemas de Venezuela y el traslado del petróleo, porque Venezuela también es uno de los países que más petróleo tiene. Y por eso están... Hace poco, lo has explicado ahora, por eso me he acordado. Pero es lo mismo también, y todo por lo mismo. El petróleo explica bastantes cosas. Eras tú, ¿no? Sí. Perdón. De todas maneras... No, bueno, estaba antes el Juan, está un poquito. Perdona. No, mira. Yo iba por la misma línea más o menos. Estamos viendo que la sociedad civil, esa que estaba reprimida, ¿no? Lo que llamamos antes calle árabe, sale a la calle, pero luego no consigue sacar provecho de unas elecciones, sino que son el poder religioso, digamos, que hace un partido político para llegar al poder. No entiendo si es que debido a esa dispersión durante todos esos años no puede unirse la sociedad civil para crear un movimiento político ganador, o es que el propio Estado, el poder religioso les lleva por el camino de votarles a ellos y conseguir ese vacío de poder. No. Quería un poco el análisis. Sin ser tan perverso en suponer maquinaciones de ese tipo, que no hay que descartar en ningún caso, veámoslo de otro modo. O sea, yo recuerdo vuelvo otra vez a esa situación. O sea, una semana en la plaza de Tahrir, en el Cairo, durante los días en los que cae el dictador. Por primera vez en décadas yo veía a los egipcios orgullosos de ser egipcios. Te llevaban por la plaza de Tahrir, te enseñaban, mira, aquí tenemos los ambulatorios, no verás basura en el suelo, no ha habido ningún acoso sexual a las mujeres. O sea, esto es impresionante. Fíjate, somos sociedad civil que sabemos hacer las cosas, y esos son los jóvenes de la revolución de febrero del año 2011. Magnífico. Se han levantado contra el dictador, se han lanzado a la calle, están durmiendo 3 semanas encima de los adoquines y finalmente el dictador cae. Bien, vale, ¿y ahora qué hacemos?
ahora vamos a montar elecciones y encima a la carrera. Pues venga, vamos a montar elecciones. Una sociedad civil no se crea de un día para otro. Luego, si un régimen político se ha dedicado sistemáticamente a anular cualquier voz disidente, cualquier instancia que se le escape a su control, eso no surge así por las buenas. Luego, pongámonos a hacer campaña electoral. ¿Tú sabes hacer una campaña electoral? Tú eres un joven de la Revolución de Febrero de Egipto. ¿Has tenido alguna responsabilidad de gobierno en algún ayuntamiento en algún sitio? ¿Sabes cómo se gestionan los asuntos públicos? ¿Sabes cómo se gestiona un presupuesto? ¿Sabes hacer una campaña electoral? ¿Sabes si te interesa más una ley mayoritaria o proporcional? Porque eso no se aprende tampoco por ciencia infusa. Luego, tú no sabes eso y tampoco tienes dinero. Por lo tanto, montemos la campaña electoral. Y yo soy hermano musulmán, que llevo 80 años en ese país viviendo en la ilegalidad, porque los regímenes dictatoriales me mantenían en la ilegalidad. Sé vivir en la ilegalidad. Soy el más disciplinado, el más organizado, el más conocido en todos los rincones del país. Luego ahora pidámosle a los egipcios que voten. ¿Te van a votar a ti si no te conocen? Pero me sigue pareciendo extraño que pidan dignidad, trabajo y libertad y luego, claro, es que solo hay una opción en la que votar organizada, o sea... Eso es. Viendo el futuro de que pueda haber otras primaveras árabes o como la quieran llamar, ¿no? Otros levantamientos civiles, ¿hay algún observador internacional o alguna voluntad internacional de crear un gobierno? Hoy por hoy no. O sea, no veo ningún ejemplo. Que, pues Me dices por gobiernos. La sociedad civil consiga llevar un estado, o sea, aprender a llevar las riendas de... Si eso depende de los gobiernos occidentales, se me hace muy difícil imaginar que sean capaces de cambiar el esquema. Ahora, aquí también hay sociedad civil y allí también hay embriones de sociedad civil y esos embriones tienen que dar resultado por algún lado. No sé si es mañana, pasado mañana o cuándo será, pero no pensemos que aquello es terreno desértico en donde no hay nada ni nadie trabajando por el cambio, porque los hay. Luego, lo elemental sería identificar a esa gente y potenciar sus capacidades, si realmente estamos apostando por algo distinto. Nuestros gobiernos no están por esa labor en general, porque no quieren lo hemos vivido muchas veces. La Unión Europea da dinero para promover sociedad civil en Marruecos. Bueno, vale, pero no promuevas a los bereberes, no la liemos. A ver si se va a poner muy nervioso el régimen marroquí y entonces no quiere jugar a nuestro juego. Luego nosotros mismos nos lo pensamos dos veces, o a los kurdos, no vayamos a liar a Turquía ya que ya tiene bastantes problemas. Luego, si es por los gobiernos, se me hace muy difícil. Pero hay sociedad civil, vivimos en un mundo globalizado, no hay forma de ponerle puertas al campo y por lo tanto yo sigo confiando primero en la sociedad civil de esos países y luego en la que desde aquí pueda sumarse también a ese esfuerzo, sabiendo que el panorama en términos de relación de fuerzas está muy desequilibrado y que por lo tanto la parte débil del juego es la sociedad civil, la de allí y la de aquí, no nos engañemos tampoco. Juan, creo que Sí, pero has mencionado antes en Egipto, en la guerra, una de las guerras árabe-israelí, Israel conquistó la península de Sinaí y se cerró el canal de Suez. Sí. Y Israel, pues supongo que tenía buenas relaciones con Occidente. Desde luego es el gendarme de Estados toda Unidos. esa zona, siempre Sí. ha sido. Y de hecho, pues nada, hacían los petroleros la ruta que has hecho indicado tú con el ratón, por Sudáfrica, etc. De hecho, los petroleros tenían unas dimensiones más o menos y se llegaron a construir petroleros de 500.000 de toneladas, lo cual que pues eran para el caso. Y sin embargo Occidente no, porque esa situación duró muchos años. No, porque inmediatamente Estados Unidos, eso fue en el año 1956, en la Segunda Guerra Árabe-Israelí, inmediatamente, ¿y quiénes fueron a por Egipto y a por Israel? La cosa fue Egipto, si recordáis. El presidente egipcio Nasser nacionalizó el canal de Suez, Sí. e inmediatamente franceses y británicos se fueron a por él, no Estados Unidos. Y es en ese momento en el que Estados Unidos le dice a París y a Londres, fuera de ahí. Es el momento en el que Estados Unidos toma el relevo en el liderazgo occidental. Y Londres acepta y París dice, es la última vez que me ponen de rodillas, y empieza a desarrollar su fuerza nuclear para no tener que depender de otros, pero se van de allí. Por lo tanto, de inmediato empezó a restablecerse el tráfico en la zona.
Luego, en el año 73, en la guerra del Yom Kippur, vuelve a ocurrir algo parecido y se produce esa construcción de superpetroleros de 500.000 de toneladas. Pero el hecho es que ahora mismo, por ejemplo, Al-Sisi, en los 2 años que lleva en el poder, Al-Sisi acaba de duplicar la capacidad del canal de Suez para que puedan ir a la vez uno para abajo y otro para arriba. No son obras que se hacen en 2 años. No, pero era solamente una ampliación, era dragar una parte y poder ampliar. Y ahora mismo, si antes por el canal de Suez, mientras estaban yendo un convoy para abajo, no podía haber otro para arriba, ahora puede haber uno para arriba y uno para abajo. Pero no se hacen en 2 años y aquello duró bastante. O sea que fue una situación un poco, no sé, de no comprenderlo muy bien. Una situación que se intentó corregir inmediatamente, como digo, apostando porque Egipto en la Guerra Fría, en todos los años de Guerra Fría, recordad, empezó la Guerra Fría en el bando occidental, pasó al bando soviético y antes de acabar la Guerra Fría volvió a pasar al bando occidental. Por lo tanto, es que en esos años, cuando la presa de Asuán, Egipto estaba en buenas relaciones con Moscú y no con Washington. Y luego se intentó otra vez cortejar a Egipto y volvió otra vez al bando occidental. Por lo tanto, es un caso que con esos vaivenes ha llevado a esos desajustes. O sea, desajustes puntuales se han producido muchas veces. También se han producido desajustes con Arabia Saudí, pero en general Arabia Saudí ha cumplido su papel de moderar los precios del petróleo en el mercado mundial. Quería decir que hay un ejemplo de que no pestañean, o sea, pues si hace falta recorrer no sé qué, si hace falta hacer no sé qué, y se sabe que son obras que hay que empezar a hacer en un punto del tiempo concreto, pero no se sabe luego cuánto tiempo hay que emplear para una nueva estrategia. Y mucho menos para volver a eso, al punto de inicio. Sí, claro, garantía no hay. Y digamos que los gobiernos de turno, pues, no gastan de lo suyo, así de claro, no gastan de lo suyo y pueden alargar eso el tiempo que haga falta. De manera que sorpresas puede haberlas. Sí, claro, ¿no? Y ojalá y que haya alguna que sea buena además. Ojalá. Sí. ¿Por qué es tan complicado combatir al Daesh? Me refiero no solamente por los puntos estratégicos donde se encuentran ahora mismo, sino también al tema de financiación de los países de alrededor. ¿Pero por qué está buscando país? ¿Hay interés realmente de combatir al Daesh o conviene que estén? Si ya la tarde va hacia la depresión, no sé ya cómo lo vamos a poner con el tema del terrorismo yihadista, pero no lo puede decir ningún gobernante, obviamente, occidental, pero el terrorismo es algo con lo que no vamos a acabar. O sea, el terrorismo es un rasgo más del mundo en el que vivimos. Por lo tanto, seguirá habiendo atentados terroristas también en nuestros países, en los países occidentales. Es decir, cualquiera de nosotros está en la lista, cualquiera de los países occidentales está en la lista del terrorismo yihadista. De eso hay poca duda. No solo por Al-Qaeda, estamos hablando, depende del tiempo que tengamos, porque claro, es que la cosa... Poco. No, 10 minutos así. Sí. Sí, a ver, si hacemos caso a los portavoces gubernamentales de Occidente y hacemos caso a los medios de comunicación que siguen esa misma línea, que son la inmensa mayoría, parecería que el terrorismo yihadista es la amenaza principal, la única, la más importante que pende sobre nuestras cabezas, nosotros occidentales. Falso de toda falsedad. El año 2015, es el último año del que tenemos datos, murieron en todo el planeta 29.376 personas por atentados terroristas. 29.000 y pico, ¿de acuerdo? 30.000. 30.000 personas. Estamos en este planeta 7.300 millones de personas. Todos los días mueren en el planeta unas 35.000 personas por hambre, diarrea y deshidratación. Lo del terrorismo lo tenemos un poquito complicado de arreglar. Lo de la deshidratación y la diarrea lo podemos arreglar de un día para otro si tanto nos importara salvar vidas humanas. Luego debe ser que no todas las vidas humanas las queremos salvar de la misma manera, o que debe tener más importancia un muerto por una bomba terrorista que un muerto por diarrea. Porque vivimos en un planeta en el que 2.600 millones de personas no tienen a su alcance un retrete. Un retrete, estoy diciendo. ¿De acuerdo? No estoy diciendo un coche particular, no estoy diciendo un yate.
Eso quiere decir que mueren todos los días varias decenas de miles de personas porque se mezclan aguas fecales con aguas potables. Si quisiéramos salvar vidas humanas, lo podemos arreglar ya, hoy. El terrorismo está un poquito más complicado. De esos 29.000, de esas 30.000, por redondear, personas, el 75% fueron muertes ocasionadas en Pakistán, Afganistán, Siria, Irak y Nigeria. No España, no Italia, no Argentina, no Estados Unidos, no Australia. No, en esos 5 países, el 75% de todas ellas. Solo el 0,5% de todos los muertos por terrorismo en el año 2015 se produjeron en países donde no hay un conflicto violento y donde funciona un Estado de Derecho. Se supone que estamos dentro de ese 0,5. Luego, es lo que es. Y sin embargo, ya digo, si hacemos caso a lo que nos cuentan todos los días, parecería que deberíamos tener miedo al salir por la puerta de que alguien nos pueda matar en un atentado terrorista. ¿Por qué? Porque se sobredimensiona la importancia de la amenaza. La amenaza es real, ninguna duda. ¿Que hay gente con voluntad y capacidad para matar? Ninguna duda. Hay 274 grupos terroristas identificados con nombre propio que en el año 2015 llevaron a cabo algún atentado terrorista. Luego hay mucha gente con capacidad y voluntad para matar, pero llegan hasta 30.000, no más, para matar. Luego, como digo, se sobredimensiona una amenaza que es real para atemorizar a una población que, por lo tanto, en ese delicadísimo equilibrio entre seguridad y libertad, en la que nos movemos cada uno de nosotros, si a ti te garantizan el 100% de seguridad, estarás dispuesto a ceder un poquito en tus libertades. Llámese ley mordaza o como le queramos llamar, porque no, ese es nuestro ejemplo, pero alrededor estamos llenos de ejemplos similares en Francia, Gran Bretaña, Alemania y otros países. Por lo tanto, estamos en una dinámica de recorte de derechos y libertades fundamentada, como no digo el elemento, pero como un elemento importante de esa ecuación, fundamentada en el sobredimensionamiento de la amenaza yihadista. Si a eso le añades que la respuesta prioritaria a esa amenaza real es una respuesta militarista, ya tienes garantizado que no vas a acabar con ella. Si de algo puede dar algún ejemplo España, y no tenemos para dar muchos, es de que aquí, sufriendo la amenaza del terrorismo de ETA, las Fuerzas Armadas españolas no participaron en la lucha contra el terrorismo de ETA. Cuando digo no participaron, entendedme, no fueron elementos prioritarios. No fue la respuesta militar a la amenaza de ETA, sino que, si recordáis aquellas épocas, el ejército controlaba la vía del AVE cuando teníamos una sola, la de Madrid-Sevilla, y la vigilaba. O el ejército desplegaba en la frontera con Francia para que no entraran o salieran. Es decir, labores complementarias. Pero no ejércitos atacando. Es decir, atentado en París. ¿Qué hace el señor Hollande? 6 cazas en Siria a machacar. Oiga, señor Hollande, que no, mire, que no va de eso. Para empezar, porque los que han matado están ahí. O sea, son franceses. No han venido de fuera, son franceses. Oiga, señor Trump, que es que los que han matado son estadounidenses, no han venido de fuera. Por lo tanto, si no hemos aprendido, a ver, lo digo de otro modo, para ser más rápido. Si Afganistán, después de 14 años de invasión militar, fuera hoy un estado funcional y Al-Qaeda fuese solamente una historia del pasado, yo tendría que callarme la boca porque me habrían demostrado que hay respuesta militar al terrorismo yihadista. Si Irak, que es donde nace Daesh, hoy fuera un estado funcional, después de 11 años de invasión militar, yo me tendría que callar porque habría una respuesta militar al terrorismo. Pero es que ni Afganistán ni Irak son estados funcionales. Luego, algo me dice que los instrumentos militares no bastan para eliminar, mejor dicho, la amenaza del terrorismo yihadista. Dicho eso, ¿hace falta una respuesta, hace falta un componente militar en la respuesta al terrorismo yihadista? Sí, ninguna duda. Sé que es un tema polémico y que hay diferentes posturas. Es decir, ¿es posible hoy llamar al señor Abu Bakr al-Baghdadi, líder de Daesh, y decirle, Abu Bakr, mira, chico, vamos a tomar un café y vamos a hablar de esto, a ver si lo arreglamos amistosamente? Pues no. O sea, llegados a este punto, a Abu Bakr al-Baghdadi hay que machacarle la cabeza, y eso hay que hacerlo con un componente militar. Pero si eso no va acompañado de una estrategia social, política y económica que vaya a las causas estructurales, que son el caldo de cultivo que hace que haya un tipo que se radicalice hasta el punto de decir, no, solo con la violencia puedo arreglar mis problemas, y que se apunta a Daesh o se apunta a Al-Qaeda, no hemos aprendido nada. Y esa es la cuestión.
Luego no estoy diciendo no al componente militar en la respuesta, estoy diciendo a que no puede ser la prioritaria y mucho menos no puede ser la única. Y desgraciadamente estamos cometiendo otra vez el mismo error. Por lo tanto, ¿el pseudocalifato de Daesh va a ser desmantelado? Sí, claro. Hemos desmantelado el pseudocalifato de Al-Shabaab en Somalia, el de Boko Haram en el norte de Nigeria, el de Mujao y Ansar Dine en el Azawad, en el norte de Malí, el de Daesh alrededor de Sirte en Libia. Los hemos desmantelado. ¿Quiere decir eso que ha desaparecido Boko Haram? No. ¿Ha desaparecido Daesh? No. Por lo tanto, recuerdo siempre en estos casos, cuando hablo de esto, la película Ciudad de Dios, que no sé si alguien la ha visto. Esos son favelas brasileñas, violentas. Cuando empieza la película, los que matan son chavales de 16 y 17 años. Cuando acaba la película, los que matan son críos de 13 años. Porque ya los de 16 ya están atontados, ya no saben, eso de la violencia ya les da un poquito de miedo. Por lo tanto, si la respuesta es estrictamente militar, evidentemente podremos ganar algo de tiempo y mataremos al Bagdadí y desmantelaremos el pseudocalifato. Y dentro de 2 años nos aprenderemos el nombre del nuevo líder y el nombre del nuevo grupo, como ya ha ocurrido en todos estos años. Luego el error fundamental es ese. No que no haya que emplear medios militares, sino que no pueden ser los prioritarios. Y de todo lo demás, que no es medios militares, estamos a la espera de que algún día se activen, porque hasta ahora no ha ocurrido. ¿Alguna otra pregunta? Ya penúltima o última. Sí, ¿no? He conseguido oscurecerlo lo suficiente para que nadie quiera más oscuridad hoy. Has desvelado muchas cosas y nos has abierto la puerta. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Pues entonces, bueno, ha sido un acontecimiento para el conocimiento y para abrir los ojos y utilizar la ropa. Así que muchas gracias. Gracias.